Os voy a hacer una pregunta. ¿Sabíais que existe un país llamado Burundi antes de haber hecho clic en este vídeo? Seguramente muy pocos lo podáis ubicar en el mapa. Sin embargo, Burundi tiene el dudoso honor de liderar un ranking. Es el país más pobre del mundo. Pobre incluso para los estándares africanos. Con una renta per cápita de $274, son pobres incluso para los estándares africanos. Para que os hagáis una idea, Liberia, que no es precisamente Luxemburgo, les triplica en renta per cápita y las perspectivas de futuro son aún peores. Y diréis, pero ¿por qué os hablamos hoy de Burundi? Pues porque justo al lado de Burundi está este otro país, Ruanda. Ruanda y Burundi son dos países primos hermanos. Ambos países fueron colonias belgas, de hecho, eran la misma colonia. Podríamos decir que fueron el mismo país. Hoy en día, ambos países son dictaduras. Sin embargo, la situación de Ruanda es muy distinta. Por supuesto, Ruanda sigue siendo un país pobre. Ahora bien, las cosas en este país están cambiando y mucho. Simplemente fijaos en estas dos fotos. A la izquierda podéis ver Bujumbura, la capital de Burundi. Como veis es un panorama desolador. A la derecha tenéis sin embargo Kigali, la capital de Ruanda. Por supuesto sigue siendo una ciudad pobre, pero ya se empiezan a ver rascacielos modernos, hoteles y alguna que otra infraestructura. Y no solamente hablamos de fotos. Cuando vamos a los números, la realidad de ambos países no podía ser más distinta. Atentos a esta gráfica. Como veis, ambos países eran igualmente pobres en los años 60. Sin embargo, Ruanda está creciendo como la espuma, mientras que Burundi parecía anclada en la miseria. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Burundi sigue siendo el país más pobre del mundo? ¿Y por qué su vecina Ruanda crece muchísimo más rápido? ¿Qué están haciendo distinto? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a hablar de cómo navegar por internet de forma segura y sin fronteras. Como podéis ver, páginas de internet de Burundi o de Ruanda o de cualquier otro país, de China, de Estados Unidos, sin ninguna restricción geográfica. ¿Cómo podemos hacer todo eso sin que nos entren un montón de hackers a nuestro móvil o a nuestro ordenador? Exacto, utilizando una VPN. ¿Y cuál es la VPN favorita de VisualPolitik? Exacto, Surfshark VPN. Creedme, el tema de la ciberseguridad se lo toma muy pero que muy en serio. Por ejemplo, Surfshark tiene una herramienta que se llama Clean Web, que bloquea todos esos pop-ups de propaganda por donde se cuelan un montón de bots y de cookies que francamente no queremos tener en nuestros dispositivos. Pues si todo esto fuera poco, con una única cuenta de Surfshark VPN podréis registrar todos los dispositivos que queráis. ¿Queréis navegar con seguridad desde el teléfono móvil, desde la tablet, el ordenador, la Smart TV? Pues no importa, podéis hacer todo eso con una única cuenta de Surfshark VPN y, por supuesto, tenemos una oferta muy especial para todos vosotros que seguís VisualPolitik. Básicamente, si utilizáis el código POLITIK terminado en K, podréis disfrutar de un 83% de descuento más 3 meses extra totalmente gratuitos. Tenéis todos los enlaces en la descripción. No esperéis más y descargaos ya la aplicación. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. La guerra olvidada. ¿Y si os dijera que se pueden crear razas desde una oficina del gobierno? Es decir, que un burócrata puede crear divisiones raciales donde antes existía una sociedad relativamente homogénea. Suena distópico, ¿verdad? Incluso maquiavélico. Pues lo cierto es que esto es lo que hicieron los colonos belgas en lo que llamaron el territorio Ruanda-Urundi. Muchos historiadores afirman que esta zona de África era una de las más homogéneas desde el punto de vista étnico. Sin embargo, los colonos belgas decidieron crear una división artificial. Hutus por un lado y Tutsis por el otro. De repente, todos los colonizados tenían que llevar una tarjeta de identidad que mostraba a qué grupo exactamente pertenecían. A los Tutsis, que eran la minoría, se les dieron los mejores empleos y a los Hutus, que eran la mayoría, se les dio los peores trabajos. Conclusión, pues que poco a poco comenzaron las tensiones étnicas. En el año 1962, Ruanda-Urundi se independizó de Bélgica y se convirtieron en los dos estados que ahora conocemos, Ruanda por un lado y Burundi por el otro. En principio, parecen buenas noticias, ¿verdad? Dos países que logran su libertad y su soberanía. A partir de ahora empezaría el cuento de hadas, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Los Tutsis se quedaron con el gobierno de Burundi. Esto generó protestas por parte de los Hutus y como respuesta, el gobierno Tutsi asesinó entre 100.000 y 200.000 Hutus. En Ruanda fue al revés. Aquí fueron los Hutus quienes dieron un golpe de estado en el año 1973 y desde entonces miles de Tutsis fueron masacrados o expulsados del país. Sin embargo, el auténtico genocidio, y bien
bien digo genocidio, llegó en los años 90 y diréis, ¿cuál fue el evento que desató toda la masacre? Pues atentos a esta noticia. Los presidentes de Ruanda y Burundi mueren al ser atacado el avión en que viajaban. El 6 de abril de 1994, los presidentes de Ruanda y Burundi viajaban en un avión. Cuando estaban a punto de aterrizar en la capital de Ruanda, Kigali, un misil derribó la aeronave. Y así es como ambos países entraron en dos guerras civiles distintas. En Ruanda, la radio del gobierno dirigida por los Hutus empezó a difundir mensajes como este. En solo 100 días, los Hutus masacraron al 11% de la población. Habéis oído bien. El genocidio ruandés es uno de los episodios más salvajes y a la vez más desconocidos de la historia moderna. No solo hablamos de un ejército matando a gente, también fueron los propios civiles, armados con machetes, quienes salieron a la calle a matar a sus vecinos de las formas más salvajes que os podáis imaginar. Esto es lo que ocurrió en Ruanda, pero en Burundi llevaban ya décadas de guerra civil. En los años 70, los Tutsis habían exterminado a cientos de miles de Hutus. En los años 90, las tornas cambiaron. En otras palabras, que ambos países vivieron una guerra racial de características muy similares. Sin embargo, ahora es cuando viene la gran diferencia. En Ruanda, los refugiados tutsis que lograron escapar del país se organizaron en campos de refugiados. Y aquí es cuando entra en escena este señor que veis en pantalla. Paul Kagame venció a los genocidas y se convirtió en presidente de Ruanda en el año 2000. Hoy en día sigue siendo el presidente y no me malinterpretéis. Ruanda está lejos de ser una democracia, pero de eso vamos a hablar más adelante. El caso de Burundi es muy distinto. En este caso, la guerra civil no terminó hasta el año 2003. Y en Burundi, el protagonista de la historia fue este otro señor que también veis en pantalla. Hablamos de Pierre Nkurunziza, presidente de Burundi desde 2005 hasta 2020. Y diréis, ¿qué ha pasado en estos países desde entonces? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Un país sin motocicletas. Vamos a decirlo claro, la geografía no está del lado de Burundi. De entrada, este país no tiene ningún recurso natural. Además, tampoco tiene salida al mar, por lo que no pueden tener puertos para exportar nada. Sin embargo, en el año 2000 llegaba una buena noticia a este país. El Acuerdo de Arusha, firmado en 2000, ofrece una nueva promesa democrática, arreglos institucionales inclusivos y una mayor rendición de cuentas de las élites políticas. Por lo tanto, el proceso de paz de Burundi fue ampliamente celebrado por observadores externos. Este acuerdo abrió el camino a las elecciones multipartidistas. A diferencia de Ruanda, Burundi parecía recibir la democracia con los brazos abiertos, y en el año 2005 es donde entra en escena nuestro personaje, Pierre Nkurunziza. Este hombre pertenecía a la etnia Hutu, pero quería dejar a un lado todas las identidades y los conflictos raciales. De hecho, llegó al poder con este mensaje. La sangre derramada en los últimos 12 años es mucha y suficiente. Pero como ya hemos visto una y otra vez en VisualPolitik, una cosa es lo que los políticos dicen y otra muy distinta lo que hacen. Desde el año 2005 Burundi está lejos, muy lejos, pero extremadamente lejos de ser una democracia. Para que os hagáis una idea, es uno de esos países donde los observadores internacionales de la ONU y de las instituciones internacionales tienen que ir con lo que se llama un minder, es decir, una persona del gobierno que se encarga de ser algo así como su sombra. De esta forma, ningún observador puede observar nada que el gobierno no quiera mostrar. En cualquier caso, Burundi ni siquiera se esfuerza ya en dar muestras de ser una democracia. Atentos a esta noticia del año 2015. El presidente de Burundi, Nkurunziza, gana un polémico tercer mandato. El presidente anunció que se quedaría en el poder a pesar de los límites constitucionales. Pero no solo eso, se hizo proclamar Guía Supremo Eterno. Habéis oído bien, os lo repito, Guía Supremo Eterno. Y como os podéis imaginar, tras este autonombramiento, las protestas no se hicieron esperar. Y como también os podéis imaginar, el Guía Supremo Eterno, que considera que los derechos humanos son opcionales, las reprimió con toda la saña. Más de 400.000 refugiados tuvieron que abandonar el país, y a todo esto hay que sumarle los miles de ejecutados y desaparecidos, que por supuesto no se pueden contar porque han llegado a cerrar la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. De hecho, Burundi ha sido el primer país del mundo en abandonar la Corte Penal Internacional. Y diréis, ¿por qué? Pues porque querían investigar los presuntos crímenes cometidos entre 2015 y 2017 por el líder supremo eterno. Sin embargo, de todas las medidas represivas que han puesto en este país, la más llamativa es la prohibición de las motocicletas. Así, tal cual como lo oís, ir en motocicleta es uno de los peores delitos que se pueden cometer en Burundi. Y diréis, ¿pero por qué? Pues porque dicen, atentos, que la gente que va en motocicletas podría estar conspirando. Pero la guinda del pastel del Guía Supremo Eterno es esta noticia.
Funcionarios en la cárcel después de que el líder de Burundi fuera fuertemente marcado en un partido de fútbol. Así, como lo escucháis. En Nkurunziza se encontraba jugando un partido de fútbol en un equipo que... Intentad poner caras de sorprendidos, ¿vale? Además, es el dueño del equipo y decidió mandar a la cárcel a 2 personas en un partido de fútbol porque hicieron faltas. Y este es solo un ejemplo, lo cierto es que las historias de este presidente no se nos ocurrirían ni a los guionistas de VisualPolitik. Finalmente, y para sorpresa de muchos, en el año 2019 anunció que no buscaría su reelección y se postuló su sucesor elegido, Evariste Ndayishimiye, quien es, por cierto, el actual presidente. Nkurunziza murió al poco tiempo de un paro cardíaco y se hicieron nuevas elecciones. Pero parece que las cosas no han cambiado para nada. Esta es la democracia estilo Burundi. Burundi celebra unas elecciones marcadas por la violencia y el coronavirus. Dicho de otra forma, que no solo hablamos de una dictadura salvaje, además estamos hablando de una dictadura totalmente arbitraria y sobre todo ultraviolenta. Y os preguntaréis, ¿qué clase de economía puede desarrollarse en un país así? Pues creo que no os vais a sorprender ninguno. Atentos a esta gráfica. Aquí podéis ver las exportaciones de Burundi como porcentaje de su Producto Interior Bruto. Como veis, no solo son mucho más bajas que la media de todo África subsahariana, es que además la tendencia es a peor. Como os podéis imaginar, un país sin recursos naturales como Burundi, ¿qué necesita? Evidentemente, inversión extranjera, es decir, gente dispuesta a invertir dinero para construir fábricas de algún tipo. El problema: ¿quién invertiría en un país como Burundi? De entrada tienen 3 impedimentos esenciales: burocracia en fronteras, nula seguridad jurídica y física y corrupción. Por ejemplo, existen checkpoints en todas partes y en todas ellas te piden una mordida. Eso significa que si no tienes salida al mar, enviar cualquier mercancía al puerto más cercano puede suponer un auténtico fortunón. Burundi es el país más densamente poblado de África y el crecimiento demográfico es bestial. A esto le sumas un débil crecimiento económico y da como resultado un aumento continuo en su tasa de pobreza, que se espera alcance cerca del 87% considerando un umbral de $1,90 al día. Su PIB per cápita es el último de todo el mundo y para darnos cuenta de su pobre desarrollo se estima que únicamente el 12% de sus calles están pavimentadas. Pero esperad un momento, porque desde Occidente sí que se intentan poner toda clase de ayudas para intentar sacar a este país de la pobreza. Y diréis, ¿cómo? Pues con medidas como esta. Burundi saluda la decisión de la Unión Europea de levantar las sanciones contra el país. Después de 6 años, la Unión Europea y Estados Unidos han decidido hacer la vista gorda con la dictadura de Burundi y han levantado las sanciones económicas. La pregunta es, ¿cambiará esto algo? Pues lo cierto es que es muy difícil que Burundi pueda llegar a tener algo que exportar a Estados Unidos o a la Unión Europea o a cualquier otro país cuando... es que no tienen nada que exportar. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. Burundi es un país condenado. Es imposible que un país en esta zona, marcado por los genocidios y encima sin recursos naturales, pueda salir de la pobreza, ¿verdad? Pues atentos, porque ahora vamos a mostrar la otra cara de la moneda. Vamos a viajar a Ruanda. ¿La Singapur africana? Mientras que en Burundi han prohibido las motocicletas, Ruanda es curiosamente el primer país de la zona que ha llegado a desarrollar su propio modelo de motocicleta. Por supuesto, no os esperéis una moto de carreras de último modelo, pero al menos han llegado al nivel de desarrollo suficiente como para poder crear sus propias motos. Puede pareceros una bobada, pero pensad en toda la cadena de valor que hace falta para poder fabricar algo tan complejo como una moto. Hablamos de montones de empresas proveedoras, talleres y mano de obra relativamente cualificada. Ruanda ha llegado a tener todo eso. Dicho de otra forma, que sin tener grandes recursos naturales, han sido capaces de desarrollar productos industriales. Y diréis, ¿pero qué han hecho tan bien en este país? ¿Qué han hecho en Ruanda que no se haya hecho en Burundi? Pues vamos a repasar su historia reciente, aunque, por cierto, si queréis más detalles, tenemos un vídeo en VisualPolitik donde lo tratamos con detalle. Como decíamos hace unos minutos, Ruanda salió del genocidio con Paul Kagame. Por supuesto, Paul Kagame no aspira a ser un presidente democrático, ni muchísimo menos. Lleva 22 años en el poder y no parece que vaya a dejarlo pronto. Sin embargo, su modelo de gobierno tiene un referente muy claro: Singapur. Es decir, que si hablamos de derechos humanos, lo más seguro es que salga reprobado. Pero si hablamos de economía, nos damos cuenta de que sabe muy bien lo que hace.
Su forma de evitar futuros genocidios es eliminando la libertad de expresión para que no haya racismo. Es decir, en Ruanda la corrección política es obligatoria. Después de lo que vimos con la radio ruandesa, podemos ver que en este país saben las consecuencias de lo que es el discurso del odio. Conclusión, Ruanda, al igual que Singapur, tiene terminantemente prohibido hacer el más mínimo comentario o chiste racista. Ni siquiera se pueden hacer alusiones a los Hutus y a los Tutsis. Por supuesto, el gobierno de Kagame es tan represor como cualquier dictadura. Ahora bien, es mucho menos arbitrario. Por ejemplo, en un estudio realizado por Transparencia Internacional, de 180 países, Ruanda se encuentra en la posición 51 en lo que a corrupción respecta, mientras que Burundi se encuentra en el lugar 165. Esta es otra razón más para entender el fracaso. Por ejemplo, ¿en Ruanda hay represión política? Por supuesto que la hay, pero no es algo diferente a lo que podamos encontrar en el resto del continente. Aquí al menos el gobierno ha conseguido garantizar la seguridad. Hoy en día Kigali está considerada como una de las ciudades más seguras de toda el África subsahariana. Es difícil encontrar estadísticas fiables, pero hay algo que no miente: el turismo. Atentos a esta gráfica. Por ejemplo, ya hay cadenas de hoteles internacionales que han abierto enormes complejos en Kigali, desde Marriott hasta Radisson. Pero no solo hablamos de turismo, también han llegado a desarrollar comercio e incluso servicios financieros. Para que os hagáis una idea, según el ranking Doing Business del Banco Mundial, Ruanda es el país de África más favorable para hacer negocios, y lo sitúan por encima de países como España o Japón. Y de hecho, según el Banco Mundial, tienen la segunda legislación que mejor protege los registros de la propiedad y la tercera que mejor protege el acceso al crédito. Incluso ya están empezando a desarrollar un pequeño sector tecnológico y tienen ya sus pequeños gigantes, como por ejemplo la cervecera Bralirwa. Por supuesto que hay sospechas de que los datos estadísticos que aporta Ruanda no son del todo verídicos. De hecho, en los últimos 2 años la inversión extranjera ha caído en picado, pero hay algo indudable: Kigali es hoy una ciudad completamente distinta a lo que vimos en los telediarios en los años 90, y las cifras macroeconómicas, con todo el maquillaje que tienen, dibujan una diferencia brutal. Vamos a volver a esta gráfica. Como veis, Burundi tiene casi 4 veces menos que el PIB de Ruanda, con prácticamente la misma población y una historia triste compartida. Ambos tomaron 2 caminos distintos y la diferencia hoy en día no podía ser más palpable. En otras palabras, hay una conclusión muy clara que podemos sacar de esta comparación: la política y las instituciones importan. Independientemente de la historia o de los recursos naturales, las instituciones políticas son el principal factor que marca la diferencia entre esto y esto. Pero ahora la pregunta es para vosotros: ¿creéis que es posible hacer compatible el desarrollo de un país como Ruanda con la democracia y los derechos humanos? ¿Qué lecciones puede aprender Burundi del caso ruandés? ¿Hasta qué punto Ruanda puede de verdad llegar a salir de la pobreza y convertirse en un país de clase media? ¿Lo llegaremos a ver en esta década? ¿O tal vez Kagame se volverá loco y echará por tierra todo el desarrollo de su país? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.